Dios con eso lo está enseñando también. Las minas, estratégicamente hablando en guerra, tienen la habilidad o están diseñadas no para matar a una gente. Aunque hay gente que se muere explotado de ellas, sí, pero no están diseñadas para eso. Están diseñadas para mutilar, están diseñadas para, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Desmembrar un área, pero que la persona siga con vida aún estando en ese estado. Porque el propósito en estrategia de guerra es que el herido le causa más problemas al batallón que un muerto. Porque un muerto lo entierran y ya, pero al herido hay que atenderlo. Al herido hay que buscar medicina, hay que tener un médico disponible, cargar con él. Si se muere si se tiene que mover el pelotón, y vamos a decir, imagínense que todos nosotros somos un pelotón. ¿Como cuánta gente vemos aquí? 30. Vamos a hacer un cálculo así, asomeramente 30, ¿no? Decimos que somos 30 aquí. Y de los 30 que estamos, hay 25 que están mutilados y que necesitan atención médica. Y de repente requerimos de ese pelotón que nos tenemos que mover rápido, porque viene el enemigo, nos va a caer con bomba por sabe Dios dónde, y nos tenemos que mover. Y el problema va a ser para nosotros los que quedamos enteritos, los que no estamos mutilados, es cargar con los que están mutilados. ¿Qué son más? Imagínense que a mí me toque cargar a Vianira o a Giovanni. Porque si es a mí que me tienen que cargar, ustedes me cargan suavecito, cualquiera me puede cargar. ¿A quién? A Runiel nada más le cargo yo. Ay, que yo soy la más chiquita. Ahora, yo quiero introducirle este tema con eso y que ustedes piensen en eso. ¿Por qué yo le traje gráficamente eso? Porque nosotros no somos una sociedad que vivimos en guerra, no estamos empapados de los daños que hacen las guerras, las minas, esas minas que abandonan. Hay sitios, por ejemplo, en Siria, en Irak, en todos esos sitios de la Guerra Fría, e incluso aún en Alemania, hay sitios que todavía están minados. Y los niños tienen el problema de que hacer campo minado lo dejan abandonado así. Y los niños juegan por todas partes. E incluso Diana, la difunda, la princesa Diana, comenzó una campaña de lograr que los países que tuvieran zonas minadas así, lo quitaran, que el gobierno quitara toda esa bomba por los niños y por la gente que a veces usted cruza por ahí y no se fija, campo minado, y usted no se fija. Quiero que piensen en esto y lea conmigo en Efesios capítulo 6. Vamos a leer los versos del 10 en adelante. Solamente del 10 al 18. Efesios capítulo 6. Cuando lo tenga dice amén. Amén. Y lo que buscamos más rapidito, vamos a esperar a lo que encuentran más lentito. ¿Todo lo tienen? Amén. Amén. Lee conmigo en tu Biblia. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Amén. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para tu palabra. Padre, tu palabra que es viva y que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra, Señor, hasta los tuétanos y aún en lo más profundo de nuestro corazón. Que sea esta tu palabra, Señor, la que compartamos en esta noche. Que cambie, que transforme nuestras vidas, Señor, y nos hagas estar atentos, Señor, y prestar nuestros oídos, Señor, a tu voz, Señor. Gracias porque tú lo haces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Resulta muy irónico que Pablo comience diciendo, hablando de armadura, a gente como tú y como yo. Pablo no le estaba hablando a militares. ¿Qué sabemos nosotros de armadura y de cosas? Usted la ve porque quizás usted ha tenido la suerte de verla así. Entonces, si usted le dicen una armadura, ¿para qué sirve? Usted es un reguero de hierro, usted no sabe lo que pesa. Usted no sabe por qué tiene ese peso. Usted no sabe para qué sirve. O por qué usted tiene que cargar tanta libra. Porque yo me imagino que si a usted le ponen un equipo de guerra ahora mismo y le dice, cárguelo, lo primero que usted va a encontrar es que eso pesa. Y usted va a decir, ¿cómo es que hay gente que puede soportar cargar todo ese peso y no le molesta? ¿Por qué lo carga? ¿Cuál es la necesidad de caminar con toda esa porquería? Incluso ahora la armadura de ahora moderna son más modernas y pesan menos. Pero la de antes pesaban kilos, era. Y la gente tenía que ponérsela. Y algo que yo me encontré muy aquí, que Pablo cita, en el verso 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, a nosotros los latinos, a usted le dicen, usted comienza y dice, ¿qué significa la palabra acechanza? Y usted va a decir, hay uno que está figureando por ahí, no tiene planes de nada, está planificando hacer algo. Eso es lo que para usted y para mí significa acechanza. Pero déjeme decirle que si hablamos en el griego o en el hebreo, acechanza no significa eso. Acechanza significa trampa, método, plan para hacerte caer en una trampa. Amén. No una gente que te está figando a ver por dónde se va a meter en tu casa, no. Es una persona que ya tiene un plan establecido para hacerte caer. Amén. ¿Por qué yo hablo de mina al principio? Porque eso es lo que hace una mina. Una mina te la ponen en un sendero donde se supone que todo el mundo camina y se planifica y dice, por aquí va a pasar el enemigo. Por ahí tiene que pasar obligado a buscar agua, comida. Casi siempre son esos los sitios en el que se ponen los senderos minados, donde hay agua o donde tú tienes que cruzar de un sitio para otro por obligación. Esos son parte de estrategias de guerra. Así que si el enemigo contrario tiene que cruzar por ahí y yo lo pongo cerca de un río, el que pise por ahí está todo el mundo mutilado, de una pata, de un brazo, de lo que sea, porque eso, mire, flotan y llevan un lado. Eso es lo que significa acechanza. Cuando Pablo dice, para que pueda estar percibido de la acechanza, dice, que tú sepas, antes de eso, que el diablo tiene un terreno minado por el que tú vas a caminar, y tú tienes que saber que está minado. Aleluya. Y yo te enseñé solamente dos de la mina. Hay una que parecen una piedrecita, que son igualitas a una piedra, y tú la ves en el suelo, y tú dices, es una piedra. Y solamente aquel que conoce ese tipo de bomba dice, no es una bomba. Pero tú y yo, una gente común, una piedra ahí. Y la pisa. La primera vez que yo iba a hablar de esto, yo estaba persiguiendo en el Señor una situación personal que yo tenía. Y era una razón que a mí me perturbaba. Cuando yo creía que yo había vencido esa situación, volvía el diablo con una acechanza y me hacía ¡pam! Y ya tenía un brazo mutilado. Vamos a decir espiritualmente, porque ustedes me ven enterita. Pero espiritualmente, si me vieron, fuera otra cosa. Amén.
Y a veces y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué si yo fortalezco esa área tanto? Y yo me fajo en oración tanto para que tú fortalezcas esa área en mi vida. ¿Por qué viene tal situación en mi vida? Y yo caigo como si yo no supiera para dónde que yo voy. Y yo conocí un pastor por una prédica que comenzó a hablar de la mina. Y decía que nosotros andamos en terreno minado, se llama Charles Stanley. Y yo dije, mina? ¿Qué es eso? Yo no conozco esos términos de mina. Para mí una mina es una cosa de oro. Y la gente va a decir, ¿cómo no? Pero entonces el Señor me inquietó con el tema y me llevó a Efesios 6. Y yo comencé a estudiar. Y me di cuenta, hermano, que el diablo planta en nuestro terreno mina y nosotros no nos damos cuenta. Ahora, si yo te preguntara a ti ahora mismo, ¿cuáles serían esas minas espiritualmente? Tú pudieras decirme algo que tú dijeras, tal cosa, tal acto, tal pecado, es una mina. ¿Por qué sería una mina? Porque estamos hablando de un pecado que cuando llega a tu vida ya es porque tú lo has pisado y te ha explotado en la cara. Amén. Óyelo bien. Es algo que ya cuando tú hiciste así, ¡pam! Y eso, ¡pam! Es que tú te das cuenta que está ahí metido, no es antes. Porque nosotros no somos conocedores del área. Y por eso dijo Jesucristo que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque hermano, nosotros no entendemos que el diablo tiene un plan contigo y un plan conmigo, y es que tú no veas la grandeza de Dios en tu vida. Que tú no la veas. Porque cuando tú no la ves, cuando tú nada más ves tu problema, cuando tú nada más ves tu situación, estás mutilado. Porque cuando nosotros caemos en uno de esos pecados, mire hermano, no sé si usted más me ha pasado a mí, pero cuando nosotros metemos la pata en esos pecados, lo primero que viene el diablo a azorarte y azorarte la vida. Yo te lo dije, tú ves que tú no sirves para nada. Qué hija de Dios del carajo que tú eres, para no decir otra cosa. Tú no ves cuántas veces tú le has pedido a Dios que deje esa vaina y mira dónde estás tú otra vez ahí. Primero que dice, tú no eres cristiano, eres tú mismo que te lo dices. Tú mismo. Entonces usted No hay nadie que contribuye, te lo dice. usted contribuye porque me ha pasado. Y ahora, Uno contribuye y uno dice, diale, pero móchame el caco aquí mismo. Así mismo. Pero es que no nos damos cuenta. Y tú orando ya no quieres ni pedir perdón por eso, manita. está cansado. Pero oye, lo orando que... yo tengo ni cómo pedir perdón por eso, porque usted no sabe si va a volver a hacer. Pero No, óyeme no, eso bien, no se usa. una vez que estás mutilado, que estás herido y te quedas en esa situación, eso es lo que el diablo quiere. Porque el diablo nada más viene sino para acusar. Óyelo bien. Y el problema está en que tú y yo no entendemos que la palabra de Dios dice que el trono de la gracia está ahí para alcanzar oportuno socorro. Pero yo te aseguro, porque a mí me ha pasado, que el último texto que tú recites en tu cabeza es ese. Amén. Sí. Amén. No, y si lo recita, dice, pero ¿dónde está el socorro mío? Amén. ¿Y de dónde vendrá? Yo no lo veo que llega. Satanás nunca muestra claramente dónde es que están sus minas. El único que tiene la capacidad de decirte cuando tú estás caminando por terreno minado es el Espíritu Santo. Amén. Él es el único que nos guía hacia toda verdad. Y por eso la palabra de Dios dice certezamente, Él es el que te guía hacia toda verdad. Eso. Ahora, yo te voy a decir cuáles son esas minas en las que nosotros caemos. Yo te voy a poner ejemplos, porque no te la puedo decir todas. Busque la suya personalmente, porque cada uno de nosotros tenemos una mina. Pero una de las minas que nadie toma en cuenta en eso, el orgullo, hermano. El campo de guerra. Explotaron varios así. Estaba lejos de ella. El orgullo hace que nosotros nos coloquemos encima de Dios. Usted no lo hace conscientemente.
Es que eso no se hace consciente. Ese tiene que ser la piedrecita. No, es una mina, hermano. La mina que es tipo piedrecita. Que se parece a la piedrecita. Bueno, podrá usted ponerle el diseño que usted quiera, pero... Mire, es una cosa tan peligrosa, pero tan peligrosa. Busque Isaías 14. ¿Cómo es? Isaías, un hombre, mire, un hombre con Isaías 14, ¿ves? Capítulo 14. Isaías capítulo 14. Vamos a leer los versos del 13 al 15. El que lo tenga primero. Amén. Que lo lea, por favor, que lo tenga primero. Isaías 14, los versos del 13 al 15. 13 al 15. Amén. Ajá. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Eso es solamente una muestra de un botón que pone Isaías, de uno que se creía superior a todo. Todo el mundo sabe quién es ese, no hay que nombrarle, amén. Amén. Pero hablemos de nosotros, hermano. Bajemos un ching y dejemos al diablo y a Dios para allá y bajémonos a nosotros. Amén. ¿Cuándo usted se da cuenta que está en un estado de orgullo? No trabajo. Vanessa viene donde Isi, la que se la sabe toda, usted sabe, y le dice a Isi, vamos a cambiar tal programa porque no está funcionando. La Isi, que se la sabe toda, le dice a Vanessa, no, eso tiene Dios que decírmelo a mí. Para que ese programa y a esa hora se cambie, Dios tiene que decírmelo a mí. Porque aquí la líder soy yo. La que sabe aquí soy yo. Quizá yo no le diré en esa palabra, porque estamos delante de Vanessa. Pero yo quiero ilustrarle a ustedes bien el acto. El hermanito que el otro va donde un consejo, hermana Conce. Y si viene donde, el hermana Conce viene donde Isi, usted sabe, con toda la humildad, porque el hermana Conce, ella viene donde Isi a decirle, Isi, mire, yo creo que usted necesita cambiar tal actitud. ¿Usted cree? Eso no es de Dios. Señor, reprenda al diablo. Ay, aleluya. Mira, hermano, cuando la bombita te comienza a explotar en la cara, porque usted se la sabe toda, a usted no se le puede aconsejar, usted no recibe un consejo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y si es una doctora casi ya en teología? ¿Y si se la sabe toda? Y yo te pregunto, a ti no estoy en la misma actitud del diablo y subiré a lo alto y me sentaré allá arriba. Amén, No, yo amén. no lo comparé con Jesucristo, pero mira, estoy cerca. Peor, ya lo es. Me la sé toda. Y si no acepto un consejo de nadie. Y muy lindo que se oye el orgullo, y que tú te la sabes toda. Y si tú sabes, y si. Y son minas, hermanos, que nosotros tenemos en terreno peligroso. Y cuando tú vienes a ver, porque si hay algo que Dios no tolera, es la altivez de espíritu. Y Dios hace así, pues está bien, sigue con tu orgullo, vaya, ponle 2 o 3 más minas ahí, tal vez se le mutila todo. Cuando venga de barata, entonces yo le voy a decir del mar que se va a morir. Y tú vienes de baratado donde Dios y preguntándole, pero ¿por qué a mí me pasa todo esto? Por la actividad de ti. Amén. Amén. ¿Por qué que a mí me está llegando el Niágara en bicicleta? Y sin bicicleta para colmo. No me pasa una. A mí no me falta una. Métete para adentro a ver cuál es la actividad que hay en tu corazón, hermano. Y Dios no te va a sacar de ahí
Porque Dios te prefiere mutilado que con una altivez de espíritu. Amén. Y ahí Jesucristo fue que dijo que era mejor que tú entraras sin un brazo y sin un pie al reino de los cielos, que te fuera al infierno de cuerpo completo. Así que Él prefiere mutilarte a pedazos, si eso es lo que tú quieres, hasta que tu altivez muera. Amén. Y no se trata de que a mí me falta la armadura, o no se trata de que yo estoy en pecado, o que yo estoy haciendo... Se trata de mi actitud, de mi altivez, de mi altanería delante de Dios y delante de los hermanos. Que quizá no es algo que yo le mostraría a Vanessa o a Conce, pero es algo que yo le estoy mostrando a Dios con mis actos. Amén. Y mis actos hablan más que mi propia boca delante de Dios. Amén. Y Dios no te va a sacar del terreno minado. Y puedes salir con un pie izquierdo menos, y si sigues caminando, el otro pie te lo van a mochar. Y te va a seguir arrastrando y te van a mochar área hasta que te muera el orgullo ahí. Porque la altivez de espíritu no es algo que Dios tolera. No lo tolera. O comparémonos uno de nosotros con Satanás. ¿Qué tenía Satanás en ventaja? Señor, ese hombre caminaba y cantaba, sus vestidos cantaban. El director de la adoración era ese hombre en el cielo. La voz es que tú no te imaginas si ese hombre, solamente con hacer así. Wow. Y tú y yo ni siquiera decir amén cantando no atrevemos porque berreamos. Amén. Y a ese, por esa actitud, le costó el infierno. Aleluya. Porque lo bajan de allá abajo y lo sentenciaron de por vida. Y Dios tiene un compromiso contigo, es verdad, hermano. Pero Dios no te va a subir a ti al reino con la altivez de espíritu. Apéate de ese caballo. Que a uno que iba montado en un caballo así mismo, lo apiaron también ciego. Amén. Y se la sabía toda más que tú y que yo. Porque Pablo se la sabía toda. Amén. Y lo apiaron de un caballo. Y peleaba por Dios. Y peleaba por lo que él consideraba era Dios. Ten cuidado con el orgullo, hermano. Persíguelo en tu vida. Persíguelo. Porque el día que te descuide y se encuentre en tu vida altivez de espíritu, va para abajo. Y si está muy alto, más duro cae. Aleluya. Gracias, Señor, por corregirme ahora. Y aunque esté así mismito, mira, da el suelo duele. Duele. Aquí lo sabemos, los que hemos tenido accidentes, ¿verdad que sí? El piso duele. El piso duele. Y está ahí, duele, hermano. Después de 8 meses, ahora que me quedo. Aleluya. Yo tengo 5 hijos ya, después de 6 meses y pico de accidente. Y yo no voy a decir que fue otra cosa. Yo quiero decirle a todo que es probable que fuera orgullo, no que estuviera. Porque hoy precisamente cumple Cristian años. Y yo he hecho 5 mensajes y los 5 se me han borrado el teléfono, no lo puedo comentar. Entonces algo hay. Tomen en cuenta eso y perdónenme que dice que no es para uno interrumpir un mensaje. No, está bien. Otra mina que nosotros no nos damos mucho cuenta. La envidia, hermano. Bomba. El Salmo 73, tú lo puedes leer en tu casa. ¿Salmo qué, manita? El Salmo 73. El Salmo 73 habla de un tipo, oye bien. Ese es el Salmo de Asaf. ¿Cómo es que se llama, bien? Asaf. Ese es el Salmo de Asaf. Asaf es un personaje bíblico que en la Biblia no tiene mucha referencia, pero Josefo lo describe como uno de los que sabía tocar el arpa. Y David lo usaba mucho para que lo acompañara tocando. Así que él estaba untado de la unción de David, por eso tú lo ves que le escribe muchos salmos. Ese salmo describe
la posición de un envidioso. ¿Por qué yo te lo digo? Porque él dice, mira cómo prosperan los impíos. Sí. Le va bien en todo lo que hacen. Se pudren el dinero. Te lo estoy diciendo con mis palabras, tú lo puedes leer en tu casa. Se pudren el dinero. Tienen tal cosa. Son tal cosa. Hacen tal cosa. Se prosperan allí. Planifican allá. Y se hacen... Pero si tú lees el texto en tu casa, lo tienes de tarea, tú te vas a dar cuenta que todo lo que él mira son cosas económicas. Amén. Económicas. Lo que tú y yo miramos. La jipeta del hermano, la casa que está muy bonita, las cortinas que están bien, esa preciosa la de aquí, por cierto. Es así, porque ella tiene una cortina diseñada así. Yo quisiera, ay, cuánto quisiera yo tener una así en mi casa, con los palitos y todo. Y Ay, mi hermana, y eso es envidia. Ay, qué envidiosa yo soy. Ahora, si usted no se ha encontrado en esa situación, yo le voy a describir. No, vámonos, aléjese un poquito de Asaf. Aléjese un poquito de Asaf y vamos a ponernos nosotros. Y me voy a seguir poniendo yo para que no crean que yo me cogí con usted. Y sí, hace así. Y está sentado en su casa un día y comienza, porque todo comienza con un pensamiento. O alguien que tuviste. No hace mucho, yo vi a una compañera mía de trabajo, éramos de colegio, de bachiller, nos juntamos mucho. Ella es una tipa, desde que yo la conozco, de la vida alegre. ¿Me doy a entender? Ajá. Ella es de la vida alegre. Y la vida alegre. En estos días la encontré en La Sirena. ¿Sabe que yo la encontré? No tenía la pasola, andaba mojándome. Ella había llegado en una jipeta. Aleluya. Ayer bien. Ella llega en una jipeta y yo estoy esperando que el agua pase para cruzar a la universidad. Ella me ve. Y como el diablo nunca se queda con esa, tú sabes. Ella fue directo donde dice, ¡ay, Isi, cómo tú estás! Y ya que Isi estaba perforada porque la vio corpeta. Aleluya. Porque yo la vi en la jipeta, hermano. Yo la vi. Y ella decide de buenas a primeras, así por la cara linda de Isi, y que tiene consejera aquí en la cara, pero tú sabes, no consejería de lo malo, porque ella no me contó lo malo de su vida. Ella me contó lo bueno, que está trabajando en Barry, que gana tanto, que su esposo esto, que se fue para Miami, que qué sé yo canto por allá, y todo lo que ella hace me lo contó en 5 o 10 minutos que estábamos ahí. Un resumen sustancial que perforó a Isi por toda parte. Amén. Amén. ¿Usted lo conoce? Yo conozco eso. Yo conozco esa parte. Bueno, Isi perforó por toda parte. Se le olvidó que había que ir donde Dios a decirle sácame toda esa vaina. ¿Tú sabes qué? Que se dio cuenta Isi que estaba perforada de nada. Y yo me quedé así. Y yo le seguí dando mente. Y yo le dije, es muy posible que ella haya sido peor estudiante que tú. pero mucho peor. Eso es lo grande. Eso es lo grande. Ahí es lo bueno del caso. Entonces, Isi se queda meditando, tú sabes, meditando en la palabra que ella le dijo, no en la del Señor, en la palabra que ella le dijo. Y yo hice un paralelo y le dije, mírale, Señor, esta tipa es así, es así. Es así, no sabe la E. Yo sé que ni siquiera sabe escribir a máquina. Con las uñas que tenía, esa no le pincha ni un dedo. Y mira cómo están ganando cuarto. Y yo, que te sirvo a ti. Ahí sí, yo le sirvo, ahí sí, yo le sirvo a Dios. Ahí está. Estoy mojándote. Tengo como 800 días pidiéndote que convenza el corazón. Te estoy diciendo como yo lo dije. Amén. Amén. Me puse de ejemplo yo para no decir que me cogí contigo. Y tengo 800 días pidiéndole, clamándote a ti, que clamen, tú sabes, que cambie el corazón de mi esposo para que por lo menos deje de venir a pie a la universidad. Pero tú no oyes. Un bajo apoyo mojado. No tengo. ¿Tú ves que ella es feliz por la fantasía que tiene?
No, espérate, que ese no es el punto. Esa no es feliz, no es feliz, hermano. O sea, que No, no, que ese no es el punto. Ese no es el punto. de la vida. El punto es que ya yo estaba sentada en mi silla de mi orgullo y me comparé con el impío. Amén, amén. Y por lo que yo vi, yo no valoré ni la salvación, ni mi salud, ni la salud de mi esposo, ni mi hijo, ni que tengo casa. Yo no valoré nada de eso. Yo no valoré la protección de Dios. Yo no valoré nada. Yo valoré lo que vi, la economía. El Chema nos pisó 10 millas. Ya yo la había pisado, ¿qué yo voy a hacer? Yo me solo la cara. Porque no se trata de que no me explotó en la cara, se trata de que ya estaba explotada en la cara. Estaba cojeando ya. Ah, hermano, si usted no le ha pasado eso, bendecido usted. Amén, a mí me pasan por tubo. Yo aventurado que usted no se ha encontrado en esa. ¿Cuántos granos trae un saco, hermano? Pero óyeme lo que yo quiero que tú veas. Y con lo que el Señor me confrontó a mí en esa situación. Y el Señor me dijo a mí, tú estás valorando la economía, pero tú no valoras que cuando tú quieres zapatillas, tienes zapatillas. Que cuando tú quieres comer pecado, tienes pecado. Que cuando tú quieres esto, tienes aquello. Y Dios me lo sacó todo en la cara. Es muy bueno en eso. Señores, él es bueno en eso. Y buenísimo. Tú no valoras que a ti no te da frío como le da al otro, que tú no estás loca ni depresiva como está el otro. Tú no sabes si ella está de psiquiatra, ni si ella tiene problemas, si cuántos cuernos le pega el marido a ella. Tú no lo sabes nada de eso, pero tú tienes un hombre fiel que vive para ti. Porque tú y yo sabemos que él vive para ti. Pero él, que tú no lo conoces, porque tú no sabes cómo es él. Tú no sabes si él mantiene 5 queridas aparte de ella. Y yo te voy a decir algo, Isi celosa, que tú y yo nos conocemos. ¿Tú soportarías que Adalberto tuviera 5 más aparte de ti? Aleluya. Pues ella lo está soportando. Y si la economía le resuelve algo, dime por qué ella llora cada vez que el esposo no llega nunca a su casa. Pero son cosas, hermano, que tú y yo no vemos. Amén, amén. Las bendiciones pasivas de Dios, que es lo que yo llamo, cuando Dios te da la cosa que tú necesitas, en el momento que tú necesitas, tú y yo no la valoramos. Cuando Israel estaba en el desierto quemándose, lo único que quería era que lo sacaran del desierto, pero nunca vio que había una sombra abajo de ellos, que el sol no le daba constantemente, que sentían el calor del desierto, pero no se estaban quemando, no le dio cáncer, no le dio ninguna mierda de esa cosa que le dan de la piel por el sol, y anduvieron 40 años dando vueltas ahí, por negligencia de ellos mismos. Porque pisaban mina cada rato. No se dio Entonces, hermano, a ti y a mí, que malo, que bueno, que tarde, que sí, tú pagas tu casa como quieres y como venga. Amén. Hermano, nosotros somos los únicos hijos de Dios que vivimos 5 años metidos en una casa sin pagarle a un inquilino y él no nos va y nos funde. A mí que nadie me diga que el que menos lo ha vivido, lo vive. Amén. Al impío, al inconverso, al que no conoce de Dios, no paga un mes, ya el inquilino está justificando en su casa. Llámame, págame de abogado para ti. Pero aquí a mí no nos echan a la calle. Amén. Y no aguantan por la linda cara tuya. Tiene cara tú tan preciosa, hermano. Cuando usted se atrasa no van a cobrar. Y no te van a cobrar. Cuando llegue el cobrador, yo sé, hoy viene el dinero. Mira, hermano, a mí me pasó algo una vez. Yo fui en los transformadores. Yo viví 2 años en los transformadores. Y yo nunca pagué salud. Porque yo entendía que cuando yo pagaba el apartamento, pagaba la luz. Que estaba incluido. Óyelo bien. Y yo duré 2 años ahí, sin pagar un mes de luz. Iban y se la contaban ahí de al lado, ahí de frente, ahí de atrás, ahí de abajo, ahí de arriba, ahí del otro lado. Y a mí nunca me fueron a cortar nada.
Cuando yo fui a entregarle el apartamento, porque me iba a mudar al dueño, ¿cómo es que se llama el dueño de esa iglesia? No me acuerdo. Ese hombre, Dios sabe que ese hombre es más amante del dinero, como ese no hay nadie. Y cuando yo fui a entregarle, la esposa le dice a él, ella es Isi. Y él se queda mirándome y le dice, sí, yo sé quién es ella, ya tiene 2 años viviendo ahí, ¿cómo yo no voy a saber quién es? Dice, la muchacha que no pagaba la luz, porque ella creyó que no la era. Pero yo la oí. Para que tú no vayas a hablar así. Esa es la muchacha que nunca ha pagado la luz. Y él me dijo, oye, pero tú nunca me pagaste la luz. Y digo, ya, excúsame, yo no sabía que... Yo me río ahora porque yo quería que la tierra me tragara ese día. Por la vergüenza, hermano, porque yo siempre le predicaba a ella, a la esposa. ¡Aleluya! Oye, yo le pagaba, cada vez que le pagaba, me sentaba con ella. Y tú sabes, le predicaba y hablaba con él también. Y me dice, pero tú nunca me pagaste la luz. Y digo, ya, de verdad, excúsame, no sé ni qué decirte, porque yo no sabía que la luz no estaba incluida en el contrato. Yo pensé que cuando tú y yo hicimos el contrato, iba la luz incluida. Y me dice, no, eso no estaba incluido. Pero vamos a dejarlo así, porque yo sé que tú no lo hiciste a propósito. No, pero en ese recibo no le llegó a él, porque él tampoco nunca la cobró. Sí. Tiene que decirlo del primer día. Yo no sé, Regina, pero él fue que dijo que lo dejara así. A los otros la cortaban. A los otros se la cortaban. Sí, es verdad. A los otros se la cortaban, Regina. Allá arriba y yo así, vean. Había que dársela a él. El dinero había que dárselo a él. Y él me dijo a mí, déjalo así porque yo sé que tú nunca lo hiciste con intención. Y yo dije, no, pero dime cuánto es. Y me dice, mira, manita. Me dijo así, lo que es tú no me lo vas a pagar. Dejémoslo así. Porque tú viviste 2 años y nunca me pagaste la luz. Esas son de las cosas, lo que yo estoy diciendo. La bendición es pasiva, que Dios te da tu vida y tú no la ves. Amén. Porque nosotros estamos como con un esquema mental, que nada más vemos lo material. Amén. Si no es material, fantasía, que se... Aquí y ahora. Exactamente, pero es ahora. Los pulvotos de Grecia, ¡pum! Ahí. Con mucho. Y si no así, Dios no me resuelve. Sí, los muchachos ya no me dicen, sí, mami, ya yo sé. Y cuando pasa alguien, por ejemplo, con una muleta que le falta un brazo, que le falta un pie, digo yo, miren cómo va y cómo están ustedes. Ah, sí, mami, ya sabemos, hay que darle gracias a Dios porque tenemos la pierna, que yo me bien. Y aquel cómo va, y aquel, porque uno da por sentado. Y entonces nada más se fijan en las cosas materiales. El prado o la grama del vecino siempre va a ser más verde. Siempre se va a ver más bonita. Siempre se va a ver más bonita. Y es lo que estamos hablando, hermano. Cuando tú te vienes a descubrir en ese acto, en esa circunstancia, porque ya te ha explotado la cosa en la cara. Y no se trata de eso, de que te exploten cosas en la cara. Mi hermana, mire, verdaderamente. No se trata de eso. Se trata de que decidas, como yo le estaba diciendo a alguien el miércoles, que en ese mismo instante me dijo el Espíritu Santo, pero díctetelo a ti misma de vez en cuando, como tú se lo dices a ella. Aleluya. Se trata de que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Amén. De que no te apoyes en tu propia opinión, en tus propias decisiones. Mi propio yo. Y hermano, es difícil, lo reconocemos, es difícil.
pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí no se explica el versículo entonces. Amén. Ahí lo mandan de vacaciones. Aleluya. No, lo puedo yo en Cristo. Cuando viene aquel a hacerme jodiendo, yo lo puedo. Yo le puedo un trompón que sea más grande que yo. Sí. Ahí sí es todo lo puedo en Cristo. ¿Cuál sería otra bomba que nosotros no percibimos? La inmoralidad sexual, hermano. La depravación. Póngale el nombre que usted quiera, pero estamos hablando de lo mismo. La depravación sexual. La inmoralidad sexual. Hermano, habemos de nosotros que creemos que moralidad o depravación es nada más ver película pornográfica. Y no se trata de eso. No se trata de eso nada más. Porque nada más ahí no está en la inmoralidad sexual. Hay muchas cosas que nosotros practicamos que son inmoralidades. Y usted, cuando está en eso, sabe, porque tiene la reprimenda del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo habla muy claro a veces, aunque nosotros no lo queremos oír. Él habla muy claro muchas veces. Y usted no le da la gana porque a usted le da placer. O a mí me gusta. Y es un tema bastante delicado, pero mire, hermano, cuando viene a flotarle en la cara, ahí sí es vergüenza de verdad. Ahí sí es grande la vergüenza. Y háblese de eso el adulterio, háblese de eso la fornicación, háblese de eso la masturbación, la lascivia. En estos días estaba diciéndome alguien a mí en confidencia y me decía, yo necesito ayuda porque yo me encontré con inclinaciones pensando y meditando cómo sería si yo beso a una persona de mi propio sexo. En nombre de Jesús Santo. Y mire mi hermano, yo le voy a decir una cosa. En el caso de esa persona, esa es su depravación, pero vamos a meternos el dedo para adentro, como dice por ahí. Amén. O métase la mano para el pecho. Amén. Y diga, ¿de qué que ella está hablando? Pregúntenle al Espíritu Santo, vamos a dejarlo ahí. Sí. Porque hablar de esos temas es como hacer así, ¿te ves? Y a nadie le gusta hacer así. Amén. A nadie. A nadie. Ahora, entre nosotros los matrimonios, entre nosotros el matrimonio, se usa mucho el que porque a mí me gusta, yo tengo que subyugar al otro, para que haga lo que yo quiero. Y yo no pregunto si ese otro, para ese otro, lo que yo le pido que haga es pecado, o le agrada a Dios, o no le agrada a Dios. O si le agrada a él. Porque por ahí hay muchos consejos, muchas cosas que dicen que para darle un aire fresco al matrimonio, practique cierta... Mira, hermano, cuidado. Cuidado. Que si usted necesita frescura, que se la dé el Espíritu Santo y no los hombres. Que Él sabe soplar, usted sabe muy bien. Amén. 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 Y yo lo estoy diciendo así a tono a chiste, porque si se lo digo de otra forma lo ofende. Si el Espíritu Santo sabe, lo sabe. Ahí dice Regina que le pregunte. Yo me pregunto porque a mí, perdón, cuando yo era soltera, mujeres cristianas se acercaron a mí a preguntar que cuál era el secreto. Y yo le dije que yo no confío en mí. Yo sé que mi fuerte viene de Dios. Si es de mí ya que tiempo, pues... Finalmente, hermano, y quiero concluir diciéndole esto. Efesios termina diciendo, dándole el consejo a usted, después que le dice que se cuide de las acechanzas del enemigo. Se me cerró la Biblia. Dígame, Regina, lo que usted iba a decir, disculpe. Dígame. Usted habló ahorita que dentro de esa mina, la lujuria, porque
qué sé yo. Yo quería preguntar, ¿qué era la Yo no lujuria? sé si lo que yo voy a decir va ahí. O sea, yo sé que está involucrado, pero no sé hasta qué tan grave. Pero lo cierto es que hasta la forma como uno se viste puede hacer o que uno o que otra persona viste esa mina. Porque cuando yo me convertí, por ejemplo, yo vestía muy hasta el cuello, pero yo vestía mucha ropa corta, falda corta y vestido entallado. Lo que yo usaba era el cuello, lo que yo enseñaba era el escote. Entonces, después de convertirla yo, no, mi esposo, nadie me lo dice. Después de convertirla yo me encontraba yo, sola, caminando en la calle. Yo recuerdo como ahora un vestido marrón que yo tenía, un vestidito marrón. El vestidito era con unos tiritos anchos y no era ceñido al cuerpo. Sin embargo, con ese vestido yo me encontraba desnuda caminando por la calle. Y otro cuantos vestiditos más, que no eran minifalda, eran encima de las rodillas y vestiditos así, pero yo me encontraba desnuda. Se encontraba como una chapeadora. Y yo fui sacando uno por uno. Y ayer me decía una hermana que me estaba midiendo un vestido, este vestido está largo, y yo, mira, no hace mucho que no me vea mi ropa corta, tiene que ser un compromiso así para yo ponerme una ropa de X largo, porque si yo me sentía así, yo sabía que no andaba desnuda, pero yo me sentía así. Entonces era porque otro andaba condenándose por mi forma de caminar con esa ropa que yo caminaba. Bien, sí. Anaida, la lujuria es desear las cosas de una forma, más que con la vista. Yo no sé si tú has visto que hay personas, la gente dice que eso lo hacen los hombres, pero las mujeres lo hacen más que los hombres. Las mujeres lo hacen más que los hombres. Aunque los hombres tienen ciertas características que lo evidencian mucho, pero nosotros desnudamos más, las mujeres desnudamos más que el hombre. Amén. Ahí sí, no, yo creo que depende. No. Ella sabe lo que está hablando, Yo sé déjala lo que tranquila. Hay hombres así. Lo que pasa es que el hombre no sabe fingir lo que ve. Y lo dejan ver. Y ustedes, no, pero ustedes lo demuestran físicamente lo que ven. La mujer me lo disimulaba ahí. La mujer lo camufla. Oye, yo veo una mujer. A tal punto que una mujer puede ya estar teniendo sexo con un hombre en la mente y lo está mirando como si no tuviera Yo interés. cuando veo a una mujer ahorita, quería verle la cara. Me disculpan si dije algo la recatada aquí. Eso disimulando. Yo no sé, Me doy pesado de una vez. Déjame ver. yo no sé, yo no sé si dije algo que me ofendía aquí. Ahí está la pastora, esa es la ventaja que yo tengo. Usted sentado. En carne, dichoso y bienaventurado aquel. Ese pobre. Ahora, la lascivia es eso, que tú veas a alguien. Exacto, la lujuria, sí. La lujuria es eso, que tú veas a alguien y Ya pasó, ya. ya. Ha pasado por eso, Pero por Ahora, todo. hermano, Easy, ¿cómo puedo yo De ahí me sacó el discernir? Señor, ¿qué es lo que dice? Amén. De ahí me está sacando el Señor. Amén, amén. Oh, ¿qué dice? ¿Cómo puede usted discernir y descubrir las minas que el enemigo le pone en su camino? Primer principio, Amén. se ve sencillo, pero no lo es. Rinda su vida al Señor. No de boca, sino de acto. Amén. Hermano, y ahí es lo duro. Váyase, como usted se pone así como Dios lo trajo al mundo, en pelota así mismo, y váyase, preséntese delante de Dios y dígale, esto soy yo. Y no se camufle, porque nosotros nos camuflamos bien delante del Señor. Amén. Cuando el Señor viene a nuestra vida, no, espérate, que esa es área mía, no vamos a hablar de ese tema, de eso no. Vaya, ríndale su vida al Señor, tal y como usted es. No se esconda, no hable mentira en su corazón.
Porque el que habla verdad en su corazón, a ese que Dios oye. Amén. Y a todos me interesa que no oiga, amén. Amén. Entonces, ríndale su vida al Señor. Reconozca cuáles son sus debilidades. Enfrente sus debilidades. Enfréntela, hermano. No le salgan huyendo. Porque usted puede salirle huyendo ahora, pero el diablo se la va a poner atrás. Amén. Y si sale por la izquierda, el diablo se la va a poner a la izquierda. Y si sale por la derecha, se la van a poner ahí. Y no se trata de que el diablo, se trata de que Dios se lo permite al diablo para que usted lo enfrente. Ese es el punto. Que usted lo enfrente y salga victorioso de ahí. Segundo, comprometa sus convicciones, la que Dios les diga, delante del Señor. Comprométase. Comprométase de verdad a vivir las convicciones del reino de Dios. En integridad, hermano, en integridad. En integridad. No la que a usted le conviene. Y para mujeres también. Comprométase, hermano, a vivir en integridad. Con integridad. Las convicciones que están aquí. No lo que usted y yo consideremos, porque lo que usted y yo consideramos es a beneficio nuestro. Amén. Pero las que están aquí. Tercero, pídale a Dios que le muestre su verdad. En Efesios 6 Pablo habla de la armadura de Dios. Yo creo que es ponerse, que es un acto de ponerse la armadura cada día. Que sea parte de su vida personal. Y que cuando Dios le revele cuál es la verdad, no la quiere usted esconder y tapar, porque Dios, mira, tú eres una depravada, y te dice, no, espérate, píntala de algo, que eso está muy tono, subido de tono de color. Esa es la verdad. El problema cuando llegue a ese punto, es que Dios le hace así a usted, le sube la falda, y le dice, eso es lo que tú eres, y tú dices, no, es que tú te ves tan sucia, y dices, no, eso no es, eso es imposible, yo no soy así. ¿Y cómo? ¿Y cómo yo te voy a aceptar que tú me enseñes eso? Pero cuando tú enfrentes que sí, que es verdad, que tú saliste de ahí. Mira, nunca, yo creo, nunca, que ninguno de los personajes bíblicos dejaron de ser lo que eran. Pero reconocieron que Dios cambió su vida. Amén. Pero siempre reconocieron que yo era de ahí. Cuando David, y es algo que yo vi, cuando David tenía el deseo de construirle algo, una casa al Señor, y Dios fue con él, y David fue con el proyecto de decirle, yo quiero construirte casa al Señor. El Señor le dijo, no, espérate, que tu mano está llena de sangre. Sí. Tú eres un asesino. Tú no. Y era un hombre con fe, pero tampoco yo vi que en la Biblia, y búscalo, tú lo puedes buscar, y tampoco yo vi que en la Biblia que David le dijo al Señor, no es verdad, yo no soy un asesino, No. yo soy una criatura tuya ya. Yo soy el hijo conforme al corazón tuyo. Yo no acepto eso. Yo la voy a hacer. Él aceptó la decisión del Señor y era su deseo. Y como él entendió que él no podía, se lo pasó a su hijo, su legado. Salomón construyó el templo, no porque era iniciativa de él, era iniciativa de su padre. Amén. Y David trabajó tanto ese deseo en Salomón, que Salomón lo único que quería era construirle la casa al Señor. Pero no era el deseo suyo, porque el deseo de Salomón se vio mucho luego después. La gente dice, no, que Salomón fue el que construyó el templo, pero no era el deseo de Salomón. Nunca fue el deseo de Salomón. El deseo de Salomón era ser un buen rey, un rey político, dinámico, tener paz con todo el mundo. Ese fue el rey que fue Salomón. Eso era lo que él quería, porque eso fue lo que él le pidió al Señor. Él le pidió claro, yo le dije, yo lo único que quiero es que tú me des sabiduría. Amén. Yo no quiero tirar pegado del reino tuyo. Yo no quiero cuarto. Yo quiero que tú me des sabiduría para ser un político. Casarme con fulanita, casarme con menganita y hacer paz con todo el mundo para que nadie me joda. Eso es lo que yo quiero. Después que Salomón hizo el templo, eso fue a lo que Salomón se dedicó. Búscalo, que está en la Biblia. Salomón fue alabado
hago por su sabiduría, sí es verdad, porque Él se la pidió y Dios se la dio. Pero hermano, la palabra de Dios dice que pida, para que reciba, pide. Amén. Ay, santo. Son tus problemas lo que tú pides. Son tus problemas. Si tú no pides bien, son tus problemas. Pero pide. Y ahí está, él pidió sabiduría y Dios se la dio. Y fue un político, un hombre político, próspero. Mira, la Biblia dice que ningún reino tuvo la riqueza que tuvo Salomón. Ninguno. Pero hermano, cuando Dios te enfrente con su verdad, habemos gente que nos creemos tan santos que antes éramos unos delincuentazos, y al hermanito que llega ahora, que dice, no, que tú eres un delincuente, un depravado, pero hermano, usted también era de la misma calaña, se le olvida. Amén. Amén. Sí. La santidad se le subió tanto que se le olvidó de dónde Dios le sacó. Y hay un salmo que dice, y David lo escribió, acuérdate del foso cenagoso, del hoyo para allá de donde Dios te sacó. ¿Por qué que a ti no se te debe olvidar de donde Dios te sacó? Como el hombre que le perdonaron la vida. ¿Por qué, hermano? ¿Cuál es la necesidad de ocultar de donde yo salí? Si después de todo, si se la sigo ocultando, el diablo me la va a seguir enrocando en la cara. Porque el diablo sabe que por algo tú lo escondes. Ese es el punto. El diablo sabe por qué tú lo escondes. El diablo y tú saben por qué tú lo escondes. Y Dios te va a hacer que el diablo te tire la cosa en la cara y te la siga tirando, para no decirte otra cosa, en la cara, hasta que tú reconozcas, ¿no? Hasta que tú le digas al diablo, espérate, es verdad, yo salí de ahí. Esa es la verdad, pero de ahí me sacó Dios. Amén. Lo que eso que está ahí abajo ya no soy yo. Amén. Y yo te lo voy a demostrar. Amén. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Pero subirse y testificar, Dios me sacó de tal sitio. Hay que tener cojones. Pero mucho. Porque tú tienes que reconocer primero que tú eras el delincuentazo que tú estás diciendo. Porque yo no. Amén. Y a veces a nosotros no nos gusta el pedestal donde el hermano no tiene. De hecho, hay personas que no les gustan hablar de su pasado porque sería mostrar sus pies y su cara y su rostro todo sucio. Pero no vale la pena, hermano, no vale la pena, porque después de todo, Dios lo sacó de ahí. ¿O usted Amén. quiere vivir una doble vida? Ese es el proyecto. Dios lo sacó de ahí. Entonces, Amén, ¿cuál es el amén. problema? Y eso no importa porque la gloria de Dios mayor. Yo le decía a una amiga mía que yo conocí por Facebook, le decía, sí, yo casi era una bruja. Yo saqué una tipa en sueño y la llevé a la puerta del infierno. Y de ahí me sacó Dios, sí. De ahí me sacó Dios. De ahí. Me dijo, ¿qué? Digo yo, sí, así mismo. De ahí me sacó Dios. ¿Cuál es el problema? De ahí me sacó Dios, hermano. Pero primero había que reconocerlo, que hice casi una bruja. Y a veces yo no quiero admitir, porque yo amo lo que ustedes, la percepción que ustedes tengan de mí. Amén. Y si la ministro, ¿qué ministro del carajo? Si yo tengo los mismos problemas que ustedes tienen, o quizá más. ¿Por qué yo le estoy hablando de enfrentar la verdad? Porque dice aquí, Señor, está pues firmes. Lo primero que tú tienes que hacer, dice, por lo tanto, el verso 13, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Pero lo primero que tú tienes que hacer es, dice, está pues firme, ceñid vuestros lomos con la verdad. El que no se pone la verdad primero, no crea que se va a poner la otra parte de la armadura. Amén. Si tú no aceptas la verdad de lo que Dios te muestra, a mí no me venga a decir que tiene el escudo puesto, porque la palabra no se equivoca y hay un orden para ponerse la armadura. Amén. Entonces no me venga a decir a mí tú de que, no, yo ando con la espada y con el escudo, y el sitio y lo demás, no me preguntes. Sin el casco. Te equivocaste, porque hace mucho que anda en cuero y no te estás dando cuenta.
Ciñete los lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? No la tuya, no la que tú creas, la que Dios te está mostrando. Amén. Por eso es que la palabra de Dios diga el débil, fuerte soy. Pero primero tú tienes que decir que eres débil. A mí no me cambie el orden. Todo lo puedo en Cristo. ¿A través de qué? Todo lo puedo. En mi debilidad se hace fuerte. Y explícame, hermano, si tú todo lo puedes, ¿por qué es que tú vives comiendo lobo y mierda cada rato? Yo me lo pregunto cada rato. Y si cómo es que tú todo lo puedes en Cristo y que Dios te acepta en tu altura y cada rato estás comiendo lobo. Allá en el suelo. Y por cualquier que te meta paja está comiendo lobo en el suelo, explícamelo. Y todo lo puedo en Cristo. Y todo, en serio, todo lo puedo en Cristo en el suelo. Comiendo lobo, en serio. Por favor. Habemos personas que no nos queremos poner la verdad. Porque la verdad duele, hermano, la verdad duele. Es como cuando Dios le dijo a ese profeta, cómete ese libro. Y para que te lo puedas tragar, te vas a ver dulce, pero en la boca nada más. ¿Y por qué te pasa por ahí? Te vas a ver amargo como la miel. Pero te lo vas a hacer un chin. Cuando lo comiences a masticar, te vas a saber dulce. Después que hagas así, ahí es que está lo duro. Tragate. ¿Y por qué es amargo, César? Porque cumplir lo que dice ahí, hay que morir a uno, mire, hermano. Hacer lo que dice ahí, hay que morirse uno. Y hay que tener todo. Y hay que estar trabándose y diciendo, pero mujeres de caramba. Por eso, la tercera cosa, yo pienso que eso fue lo primero, pero Dios me dijo, hazlo así. Pídale a Dios que le muestre su verdad. Y cuando Dios te enseñe esa verdad, acepta esa verdad. Amén. Y crucifica esa verdad. Pero compromete tus convicciones, compromete tú mismo a que esa verdad que Dios te está mostrando muera. No hacer un jueguito de que esa es la verdad que Dios me mostró, pero yo lo voy a esconder. Y cuando no me quiera lo voy a pintar. Y cuando no se está cayendo la pintura, pinta hoy sí. Y otra vez, pinta otra vez. Hay que ponerle otro color maduro para que dure más tiempo. Acepta eso que Dios te está mostrando. Pero dile al Señor, eso es verdad, Señor. Eso es lo que yo soy. Eso es lo que yo soy, es verdad. Pero ayúdame a que yo muera eso. Amén. Amén. Y entonces tú te estarás poniendo el cinto de la verdad. Amén. Y entonces vamos a hablar de ponerse las otras armaduras. Y de que vamos a hablar de que cuando venga el dardo de fuego del maligno no te perfore. Cuando el Señor comenzó a hablarme de esto, yo le dije, Señor, la verdad es que yo andaba fuera en pelota todo el tiempo. Claro, ¿qué voy a decir? Por último, comprométase a seguir a Dios aún en los tiempos difíciles. Las pruebas y las aflicciones son parte de la vida. No se puede estar a salvo de las dificultades y las tristezas. Sin embargo, en las adversidades que enfrentamos son para Dios una oportunidad perfecta para demostrarte a ti que Él es fiel. Amén. Amén. A nadie le gusta pasar en el desierto, a nadie. A mí no me hablen de eso, a nadie le gusta el desierto. Pero Dios se ha enamorado en el desierto, porque en el desierto es que tú tienes intimidad con Él. Amén. Porque en el desierto no está la frescura del airecito y el río que suena, que te duerme, que te adormece. En el desierto tú tienes que estar despierto para poder sobrevivir. Porque si te duermes ahí, los alacranes vienen y te comen. Y si no hay alacranes, hay serpientes. Y si no te descuidas de la sombrita, el sol te quema. Y si no, tienes que estar con los 5 sentidos ahí metidos en eso. Porque tú estás en el desierto. Así que lo único que tú tienes que hacer, y lo único que tú dices, ponme miro para allá arriba, ayúdame. No sé, pero para allá. Y como Dios sabe que en el desierto que tú haces así, mira. Entonces Dios dice, no, mira, a ti no te gusta el desierto, pero yo lo amo porque Él es el único sitio que tú me miras a mí. Amén. Y yo te lo dije, Dios es un Dios exclusivo. Nadie lo entiende y tú no me lo quieres entender, pero yo no te comparto a ti con nadie. El hombre más celoso con el que nosotros nos casamos es ese hombre. Ese hombre no acepta que tú y yo estemos viendo 5 minutos de televisión, porque ese hombre dice, dedícame esos 5 minutos a mi barbaraza. Sí, güey.
Dame esos 5 minutos a mí. No pierdas tu tiempo en eso, dame esos 5 minutos a mí. No te está diciendo que te metas la cosa, te le escriba aquí en tu corazón, en tu mente, para que nunca se te olvide. Porque quiere que que lo único que tú pienses es en él. Así de celoso ese hombre. Así de posesivo ese hombre. Es lo único que él acepta, que tú pienses en él. Amén. Y te mete en las circunstancias que él sabe. Pues te lo quita todo. ¿Dónde tú vas a mirar? Entonces a mí no nos gusta, pero hermano, en la brisita vamos a mirar para arriba de vez en cuando para que él diga, tú ves, te voy a dejar un ratico ahí porque me está mirando por lo menos. Pero a nosotros no, hermano, en la brisita, en el airecito. Se durmió Isi. Ya está demasiado cómoda. Está demasiado cómoda, Isi. Vamos a meterte para el desierto otra vez porque yo necesito que tú me mires a mí. Aleluya. Con ese fue el hombre que tú y yo nos casamos. Cuando le dijo, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Así como lo... Entonces, No desperdicie, hermano. No desperdicie tu vida mirando o explotándote la mina a cada rato. Pídele al Espíritu Santo que te las revele, que te enseñe cuáles son, para que tú puedas discernir de verdad dónde están y nunca te exploten en la cara. El propósito de Dios es que tú tengas conocimiento de la realidad de lo que tú eres. Porque cuando tú reconoces lo que tú eres, tú puedes aceptar lo que Él dice que tú eres. Pero primero tú tienes que reconocer que tú necesitas de Él. Nosotros tenemos un guía que se la sabe toda. Entonces deja el complejo de saberlo todo. Imponte que no sabe nada. Y despójate en la mano del Señor para que puedas triunfar. Para que tú puedas decir, como dice Efesios, y habiendo acabado todo, yo estoy firme. Después que pasé por la mina y no me explotó ninguna en la cara. sigo parado. Sigo de pie. Estoy firme. Porque no ando en cuera, Señor. Porque estoy vestida de la verdad que tú eres. Amén. Por eso estoy firme. En el nombre de Jesús. Y se trata, vuelvo y te lo repito, de algo diario, hermano. No de algo que tú vas a hacer hoy y mañana se te va a olvidar. Se trata de algo diario. De algo que sea tu constante vivir. Que constantemente, antes de tú decir cualquier cosa, de orar por tus necesidades, tú le digas al Señor, recuérdate que yo necesito que hoy tú seas mi guía. Recuérdate que yo reconozco que soy un torpe, que no sabe nada. Y que yo necesito que tú me digas a qué hora me voy a sentar en el baño. A ese punto, Señor, yo quiero que tú me guíes. Amén. Dígame. ¿Usted recuerda cuando fueron a quemar el cuadro en mi casa? Ajá. Que la pastora mandó al principio, yo me sentía como así, como extraña. La pastora se dio cuenta porque la pastora me lo mandó a decir. Y sí, y la pastora me mandó a decir que detrás de ese cuadro, en ese cuadro, estaba toda la muerte pintada, estaba todo. Y yo tuve una revelación justamente con la pastora y con Regina, yo no lo había dicho, Regina. Y yo estaba oprimida, yo me sentía oprimida porque yo no quería porque ese cuadro, mi hija se lo regalaron, que me estaban dando 50,000 pesos por él, y yo sentía como que esos 50,000 pesos tirarlo a quemar, es una cosa grande. Yo sí, y nada, y el día que tuve la revelación con Regina, que la pastora me mandó a Regina, creo que fue Regina, ¿verdad? Sí. Sí fue también. Yo no tuve obsesión, el mismo texto que ellos llevaron, yo lo estaba leyendo, ¿te recuerdas, Isi? Sí. El mismo texto que mandó la pastora, que ellos llevaron, yo lo había leído. O sea que ya Dios antemano ya había quitado eso de mí, y yo no sentí nada, yo no sentí nada de rencor, nada, al contrario, yo me sentí como que hubo una liberación en mi casa desde ese mismo momento.
Pero en mi casa ya tú sabes que es una guerra, allá hay una guerra. Camina todavía. Mira, Ay, hermano, mira, inclina, mira. todavía. Inclina tu rostro ahí donde tú estás. Inclina tu rostro. Y pídele al Señor que te muestre claramente cuál es su voluntad. Que te enseñe a seguir solamente su voz. Solamente aquella persona que está dispuesta a obedecer el llamado de Dios. La obediencia es lo que le muestra la mina donde están. Y Él es el único que te puede mostrar el camino seguro por donde tú puedes caminar. Pero tú tienes que pedirle al Señor que te lo muestre. Pídele al Señor en tu forma, en tu manera. Que tú no quieres que las minas te sigan explotando. Que tú lo único que quieres es salir victorioso de cada situación en tu vida. Que te muestre el camino por donde tú debes andar. Porque su palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Y tú eres la lumbrera que ilumina mi camino, Señor. Tú eres el que guía mis pasos, Señor. Tú eres el que guía mis senderos. Tu palabra dice que yo no voy a necesitar de ningún maestro, porque tu voz me va a decir el camino seguro por el que yo debo andar. Tu palabra, Señor, dice que sobre mí, y solamente sobre mí, tú vas a posar tus ojos, Señor. Y que tus ojos atalayan toda la tierra. Por lo tanto, toda mi vida, Señor, tú la ves. Guíame. Sé tú mi camino. Sé tú mi lumbrera. La senda que guíe mis pasos. Yo no quiero seguir, Señor, caminando a ciegas. Yo quiero saber cuál es tu voluntad. Amén. Y tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz. Y yo, Señor, soy una de tus ovejas. Abre mis oídos para que yo pueda oír tu voz. Y para que yo sepa el camino por donde yo debo andar. Amén. Para que yo pueda estar seguro sobre las alturas, Señor. Y para que después de haber acabado todo, Señor, yo pueda estar firme. Abre, Señor, sobre nosotros un camino seguro y enséñanos a hacer tu voluntad. No a engañarnos a nosotros mismos, sino a hacer tu voluntad. Que es lo único que queremos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Amén. Vamos a